Buen día, mi nombre es Alburquerque García Jefferson Anderson, pertenezco a la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Mecánica Energía, Escuela Profesional de Ingeniería de Energía. En el curso de turbomáquinas vamos a desarrollar un problema sobre una turbina de acción, específicamente sobre una turbina Francis. Vamos a leer el siguiente enunciado. Dice, una turbina Francis de eje vertical desarrolla 13.587 HP en el eje, con un caudal de 12,3 metros cúbicos sobre segundo. El rodete tiene un diámetro de 1.10 metros y gira 450 RPM. La componente meridiana de la velocidad en la entrada del rodete es de 8 metros sobre segundo. Y la diferencia de presión entre la entrada y salida del rodete es de 63 metros de agua. La eficiencia total es de 73%, la eficiencia hidráulica 79%, y el espesor de los álabes restringe el área de ingreso del rodete en 4%. Lo que nos pide calcular es el ángulo y la velocidad absoluta del flujo al ingreso del rotor. También nos piden el ancho de entrada del rotor, la velocidad absoluta del flujo a la salida del rotor y por último el grado de reacción y la velocidad específica de potencia. Vamos a plasmar los datos. Dice, la potencia en el eje es 13.587 HP, un caudal de 12,3 metros cúbicos sobre segundo, un diámetro externo de 1.10 metros. La turbina gira 450 RPM, la velocidad meridiana en la entrada es 8 metros sobre segundo, la altura útil efectiva 63 metros. También nos dicen el porcentaje por espesor de álabes es 0.04, el cual es igual al espesor en la periferia externa del álabe sobre el número de pasos. La eficiencia total es 0.73 y la eficiencia hidráulica 0.79. El esquema del rotor sería el siguiente. En el punto 3, el punto antes de entrar al rotor. En el punto 2, el flujo ya ha entrado dentro del rotor. Y en el punto 3 es saliendo del rotor de la turbina. A continuación vamos a graficar el triángulo en la entrada del rotor. Por ser una entrada radial, observamos que el ángulo absoluto es 90. También el triángulo de velocidades en la salida del rotor. Por tener el efecto de espesor de álabe, vamos a observar que hay dos velocidades meridianas, la velocidad meridiana en el punto 3 y la velocidad meridiana en el punto 2. También vamos a observar que la velocidad tangencial es la misma en 2 y en 3, y también la velocidad tangencial de la velocidad absoluta en 2 y en 3 va a ser la misma. Ahora que nos pide a calcular el problema es el ángulo y la velocidad absoluta, ¿no? Por teoría sabemos que la altura teórica de Euler es igual a la eficiencia hidráulica por la altura útil efectiva. Esto a su vez es igual a la velocidad tangencial en 2 por la velocidad tangencial de la velocidad absoluta en 2 sobre la gravedad. Lo que primero vamos a calcular es la velocidad tangencial, ya que no la tenemos, el cual es igual a pi por el diámetro por el número de RPM entre 60. Reemplazando los valores nos da un resultado de 25.92 metros sobre segundo. También vamos a calcular la altura útil efectiva, el cual es igual a la potencia por el factor de 76 sobre la densidad del fluido por el caudal y por la eficiencia total de la turbina. Reemplazando los valores obtenemos un resultado de 115 metros. Estos dos valores obtenidos, la altura útil efectiva y la velocidad tangencial en 2, los reemplazamos en la ecuación 1. Despejando obtenemos la velocidad tangencial de la velocidad absoluta, obteniendo un valor de 34.384 metros sobre segundo. Además podemos observar que el coeficiente por espesor de álabes es igual a la velocidad meridiana en el punto 2 sobre la velocidad meridiana en el punto 3, ¿no? Esto es por el coeficiente de espesor de álabes, ¿no? Despejando obtenemos la velocidad meridiana en el punto 3, el cual es igual a la velocidad meridiana en 2 sobre el coeficiente de espesor de álabes. Vamos a reemplazar el coeficiente de espesor de álabes por su equivalente, el cual es igual a 1 sobre 1 menos el porcentaje de espesor de álabes, el cual nos da que es un valor de 0.04. Reemplazando estos valores obtenemos la velocidad meridiana en el punto 3, el cual es 7.68 metros sobre segundo. En el triángulo de velocidades podemos observar que la tangente de la velocidad absoluta en 2
es igual a la velocidad meridiana en 2 sobre la velocidad tangencial de la velocidad absoluta. Ya obteniendo los valores de la velocidad meridiana en 2 y la velocidad tangencial de la velocidad absoluta, podemos obtener el ángulo absoluto en 2, el cual es igual a 13,09. También podemos observar en el triángulo de velocidades que la tangente de la velocidad absoluta en el punto 3 es igual a la velocidad meridiana en 3 sobre la velocidad tangencial, el cual es la misma tanto en 2 como en 3. Despejando podemos obtener el valor de la velocidad del ángulo absoluto en el punto 3, el cual es igual a 13,98 grados. Por ser el triángulo en la entrada al rotor de la turbina un triángulo rectángulo, podemos calcular la velocidad absoluta en el punto 2 por Pitágoras, el cual es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la velocidad meridiana en 2 más la velocidad tangencial de la velocidad absoluta al cuadrado. Despejando los valores podemos obtener la velocidad absoluta en el punto 2, el cual es igual a 35,3 metros sobre segundo. De igual manera podemos obtener la velocidad absoluta en el punto 3, reemplazando los valores ya previamente calculados de la velocidad tangencial en 2 y de la velocidad meridiana en 3, podemos obtener la velocidad meridiana en el punto 3. Luego vamos a calcular lo que nos piden, que es la parte del cálculo del ancho de entrada de rotor. Por fórmula, el caudal es igual a pi por el diámetro externo por el ancho en la entrada de rotor por la velocidad meridiana en el punto 2. Reemplazando los valores podemos despejar y obtener el ancho de entrada del rotor, el cual es igual a 0,445 metros. También nos piden calcular la velocidad del flujo a la salida del rotor, ¿no? Para eso vamos a considerar la siguiente ecuación. La altura teórica de Euler con número de álabres infinitos es igual a la altura estática más la altura dinámica. Pero observamos que la altura teórica de Euler con número de álabres infinitos es igual a la eficiencia hidráulica por la altura útil o la altura efectiva. Esto también es igual a la diferencia de presiones en 2 y en 1 sobre el peso específico más la velocidad absoluta en 2 menos la velocidad absoluta en 1 sobre 2 veces la gravedad, ¿no? La altura estática más la altura dinámica, ¿no? Reemplazando los valores previamente ya calculados, podemos obtener nuestra incógnita de la velocidad absoluta en el punto 1, el cual nos da un valor de 26,45 metros. Ahora, la parte D nos pide calcular el grado de reacción y también el número específico de revoluciones referidos al caudal, ¿no? Primero, el grado de reacción es 1 menos la altura dinámica entre la altura teórica de Euler con número de álabres infinitos. Esto a su vez es igual a la altura estática sobre la eficiencia hidráulica por la altura útil. Reemplazando los valores obtenemos un resultado de 0,693. Esto es nuestro grado de reacción de la turbina. También vamos a calcular la velocidad específica, ¿no? De potencia, ya que se trata de una turbina Francis, el cual es igual a el número de RPM sobre la raíz cuadrada de la potencia en el eje sobre la altura útil o efectiva elevada a las 5/4. Reemplazando los valores nos da un resultado de 139,28, ¿no? Bueno, espero que le haya gustado este problema y con esto me despido.